Hola a todos, hoy les hablaré de la vista general sobre cómo el COVID ingresa a nuestro cuerpo, presentándoles el tema. En la revista Animal Político se expone una entrevista realizada a la doctora de la Rosa Saboni para la UNAM Global. Ella nos expone primero cómo es que el COVID ingresa a nuestro cuerpo. La especialista Daniela de la Rosa lo divide en 3 vías, que son las más comunes y las más importantes. La primera es mediante el contacto de algún objeto o alguna superficie que contenga el virus y luego tocarnos los ojos, la nariz o la boca, procediendo al contagio. La segunda vía es el contagio directo, ya que cuando una persona tose o estornuda y la otra la recepciona con su sistema viral, se contagia directamente. Y la última vía, que es la menos probable por el uso de mascarillas, es llamada el contagio por aerosol, ya que absorbemos las partículas que están en el aire del COVID y nos contagiamos, pero es la menos probable por el uso de mascarillas. Ahora, ¿qué daños causa el organismo? Una vez el COVID ingresa a nuestro cuerpo, si a diario se pega a las células de nuestro sistema respiratorio, con ayuda de las proteínas y de los receptores. Según el especialista, estos receptores son los SA o los ECA, que están presentes mayormente en los adultos mayores. Una vez que el virus entra, introduce su material genético y se expande y forma nuevos virus e infecta a otras células. Dentro de nuestro organismo, el virus, una vez ya infectado una parte de las células, procede a viajar por el torrente sanguíneo a través de las arterias y las venas para pegarse con otros puntos y repetir el proceso ya explicado. Los lugares donde el ser humano tiene más receptores son exactamente las vías respiratorias, el corazón, los vasos sanguíneos y sobre todo los vasos sanguíneos que tiene el riñón. Es por esto que en cuestión de horas o de días, los órganos alcanzados son dañados y el virus los empieza a afectar. ¿Cómo afecta el coronavirus a los pulmones? En primer lugar tenemos a la neumonía COVID. La neumonía ocasionada por el COVID-19 hace que los sacos de aire de los pulmones se llenen de fluido. Como consecuencia, estos órganos disminuyen su habilidad para tomar oxígeno, lo cual ocasiona posteriormente falta de aire, tos, entre otros síntomas. Luego tenemos el síndrome de distrés respiratorio agudo, o con las siglas SDRA. Según el Instituto Médico de México, conforme la neumonía COVID progresa, más sacos de aire llenan de fluido que se filtra desde vasos sanguíneos diminutos en los pulmones. A la larga, la falta de aire se asienta y puede ocasionar el síndrome de distrés respiratorio agudo. Se trata de una forma de insuficiencia pulmonar, la cual hace que los pacientes no puedan respirar por sí mismos. Es por esto que algunos pacientes llegan a necesitar un respirador. Luego tenemos a la sepsis. En el caso de la sepsis, se trata de un síndrome que ocurre cuando una infección alcanza el flujo sanguíneo y se expande a través de este, ocasionando así daño a su paso por los tejidos. Los pulmones, el corazón y otros órganos trabajan de forma conjunta, como lo harían músicos dentro de una orquesta. Entonces, a causa de la sepsis, la cooperación entre los sistemas se ve muy afectada y algunos de estos pueden colapsar, detonando un efecto dominó sobre los demás. Ahora veremos cómo afecta el COVID-19 al sistema respiratorio a corto y a largo plazo. Los primeros datos sugieren que en el corto plazo la capacidad de transferir oxígeno de los pulmones al torrente sanguíneo se verá severamente afectada durante algún tiempo. Todavía falta determinar si estos daños son reversibles o si van a permanecer de forma indefinida. Mientras mayor sea la severidad de la neumonía COVID, mayores serán los efectos posteriores en las personas. Los pacientes que han requerido la asistencia de un ventilador tendrán un mayor daño pulmonar posterior. Cambios fisiológicos en la estructura y función pulmonar. Bien, para empezar, una disminución importante en la capacidad pulmonar podría producir cambios estructurales. Esto ocurre cuando a causa de la recuperación de una lesión en los pulmones se produce un exceso de tejido conectivo fibroso. Los pulmones son bastante elásticos, lo cual es importante para la respiración. Sin embargo, si este órgano ha sufrido lesiones y ha cicatrizado, se origina una superficie más dura y pierde elasticidad.
lo cual causa problemas respiratorios como falta de aire, tos y otros síntomas. Otro cambio fisiológico es la inflamación de la pared alveolar, donde se genera el exudado, que es el ingreso de líquido al alveolo. A la larga, este se puede solidificar o condensar. También va a generar una especie de mucosidad, provocando que aumente la frecuencia respiratoria y disminuya el ingreso de oxígeno. Conforme la neumonía de COVID progresa, más sacos de aire se llenan de fluido, que se filtra desde los vasos sanguíneos diminutos en los pulmones. También se presencia un ingente número de coágulos en la sección de vasos pulmonares más finos, lo cual intensifica aún más la falta de aliento en los pacientes infectados por coronavirus. Secuelas del coronavirus. Fibrosis pulmonar, una enfermedad crónica caracterizada por el daño al tejido pulmonar y la formación de cicatrices. La cicatriz llena el espacio, pero no tiene la misma elasticidad, las mismas características que el tejido original. De ahí que el pulmón se expanda menos o más con dificultad, con la consecuente pérdida de la eficacia en cuanto al intercambio gaseoso, junto a la capacidad respiratoria reducida. Se produce disnea y fatiga. Síndrome post-UCI. El periodo prolongado en la hospitalización también incrementa las probabilidades de que se produzca otro problema que afecte a aquellos con infecciones severas, el síndrome post-UCI. Luego de ser exclusivo de la COVID-19, este tipo de daño caracteriza a otros muchos síntomas de respiratorio severo, aunque una particularidad del nuevo coronavirus es el hecho de que el intervalo de hospitalización para los pacientes contagiados de la enfermedad sea habitualmente mayor, lo que aumenta la probabilidad de la aparición de este tipo de secuela. Riñones y corazón. Un estudio reciente con resultados preocupantes llegó a cabo en Alemania. Halló de que 100 pacientes recuperados, el 78% registró algún tipo de anomalía en el corazón, más de 2 meses después de ser dado de alta. La mayoría del 67% había experimentado una forma leve de la enfermedad y ni siquiera habían sido hospitalizados. En el caso de los riñones, la evidencia muestra una alta incidencia de agotamiento entre casos más graves de la COVID-19. Cerebro. Un estudio reciente de la Universidad College de Londres puso en foco en un caso de encefalitis severo y raro que ha afectado a algunos pacientes con COVID-19, la encefalomelitis diseminada aguda, otra complicación neurológica que los médicos han identificado en pacientes con casos severos en la incidencia de amplojías. El caso clínico en relación al tema tratado es la prevalencia de anosmia y ageusia como factores preponderantes en un adolescente con COVID-19. En la introducción se mencionará e identificará a una paciente de 15 años con antecedentes de asma y sospechas de COVID-19, quien presenta síntomas gastrointestinales, además de anosmia, es decir, pérdida del sentido del olfato, y ageusia, pérdida total y completa del sentido del gusto. Asimismo, el reporte del caso nos muestra a la paciente, quien refirió el 7 de junio del 2020 cefalea, es decir, dolor intenso de cabeza, acompañado con el dolor ocular y malestar general, acompañado de fiebre y diarrea, por lo que se comunican con cierto hospital, los cuales envían un médico para evaluar y tomar las pruebas correspondientes, con lo que se reporta prueba PCR, es decir, reacción de cadena a la polimerasa positiva para COVID-19. Asimismo, las recomendaciones que hace el médico son las del aislamiento y manejo y consumo de fármacos como acetaminofén, ibuprofeno y buscapina. Finalmente, dado lo expuesto en el caso, podemos concluir que la anosmia y ageusia son claros ejemplos de cómo nuestro sistema respiratorio y todo lo relacionado con ello se puede ver afectado gracias al COVID-19, como se mostró en la adolescente de 15 años. Toda esta información fue sacada de la Universidad de Santiago de Cali en una investigación realizada por los estudiantes de la Facultad de Medicina.
Buenas noches, nos encontramos con la señorita Ana María. Ok, la señorita Ana, una consulta. ¿Usted contrajo el virus del COVID? No. ¿O no? ¿Ha recibido ya la vacuna? Sí. ¿Las 2 dosis o Sí, solo las una? 2 dosis. ¿De qué vacuna estamos hablando? De Pfizer. Pfizer. Al momento de recibir la vacuna, ¿presentó algún síntoma? No, al día siguiente sí. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Es- Como que actualmente perduran esos síntomas o ya como que se liberan. No, normal. Todo tranquilo. Sí. Listo, muchas gracias. Buenas noches, nos encontramos con la señorita Yanela. Yanela. Unas cuantas preguntitas, ¿no? ¿Ha contraído el virus del COVID? Sí. Ok, ¿qué síntomas ha presentado? Fiebre, dolor de cuerpo, pérdida del gusto, del olfato, más que nada los síntomas más. Ah, ¿Se ha vacunado o ha recibido alguna vacuna? Sí, ya tengo las 2 vacunas, las 2 dosis. ¿De qué vacuna estamos hablando? Ya Pfizer. Pfizer. ¿Al momento de vacunarse ha presentado algún síntoma después? La primera no, pero la segunda sí tuve, se me descompuso el cuerpo. Ah, ok. Fiebre, dolor de cabeza. Ok, listo. Muchas gracias. Buenas noches, nos encontramos con la señorita Yasira. Unas 3 preguntitas. ¿Ha padecido de algún síntoma o ha contraído el virus del COVID? Gracias a Dios, no. De momento no. ¿Ya tiene alguna dosis de alguna vacuna? De hecho, ya tuve mis 2 dosis de la vacuna. ¿De qué vacuna estamos El hablando? Pfizer. Pfizer. ¿Algún síntoma que haya presentado al recibir la vacuna? Tuve dolor de cabeza Ujú. y un poquito de fiebre, pero más allá no. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Ajá. Ok, listo. Muchas gracias.